Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por este día. Y desde este día, la palabra que Dios tiene para nosotros no es una palabra fácil, pero es determinante para nuestra vida cristiana, para lo que Dios quiere y espera de nosotros, para los que están comenzando la vida cristiana, que el Señor les dé mucho entendimiento. Para los que ya somos veteranos, que el Señor nos dé decisión. Y en términos generales, desde lo que Dios quiere para nosotros y estamos predicando y esperando, puede ser el último paso para aquellos que están listos y realmente quieren ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Estamos en el contexto de vivir a la luz del propósito de Dios. Y paralelo a ello, vivir desde esos encuentros con Dios, desde aquello que Dios nos ha revelado, nos ha dicho de manera directa, en esos encuentros, ya sea leyendo la Biblia, ya sea a través de una predicación, a través de la palabra de otros, ya sea a través de sueños, a través de revelaciones, ya sea la manifestación de su poder y su gracia en un momento especial de tu vida, sea una enfermedad, una situación de crisis, una necesidad, allí donde Dios se dejó ver, allí donde Dios se reveló, mostrando algunas características especiales desde lo que hay en Él, desde lo que Él es. Y desde esos encuentros algo muy puntual, allí donde experimentaste al Dios vivo, donde quizás hubo un rompimiento en tu vida y ya Dios dejó de ser mera teoría, una idea, y quizás saliste del mero marco bíblico a entender que Dios es real, que Dios es un Dios vivo, y porque es un Dios vivo, tiene, y es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas, tiene todo el derecho, tiene además todo el conocimiento, y en especial Él sabe para qué nos creó y para qué nos redimió en Cristo. Y quiero que pensemos en tres características innegociables en un verdadero discípulo de Cristo. Tres características innegociables en un verdadero discípulo de Cristo. Y allí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 9, versos 23 al 26, está esa palabra que muchos hemos oído, pero que muchos hemos resistido, ya sea por falta de conocimiento, el no saber cómo vivirla, cómo encarnarla, o porque sencillamente
hemos dicho, eso no es para mí. Entramos en esto de los encuentros con Dios y de propiciar un encuentro directo con Dios. Entramos en la etapa de ajustes, que en última instancia es el corazón de toda la vida cristiana. Si es que queremos ajustar nuestra vida a Dios o si no la queremos ajustar a Dios. Y Dios nos da las condiciones, Dios nos da las coordenadas, Dios nos muestra el camino. Pero aún algo especial que a veces pasamos por alto. Hermanos, cuando Dios nos pide algo, Dios no nos manda en nuestras propias fuerzas y Dios no nos manda con las manos vacías. Ciertamente de nosotros es la decisión, pero Dios sabe de qué estamos hechos. Dios sabe de nuestra naturaleza y producto del pecado que nos hicimos débiles, que nos volvimos tercos, que nos volvimos rebeldes. Dios sabe todo eso. Pero también Dios sabe en dónde tratar en nosotros, porque Él nos creó, y cómo tratarnos. Y de nosotros solo se espera determinación desde esa confianza en Dios, porque Él no nos ha llamado para darnos lo peor, es todo lo opuesto. Y cada uno de nosotros que lleva tantos y tantos años en la vida cristiana, vamos a entender y debemos de reconocer cuáles son las causas, cuál es el meollo del asunto, del por qué a veces hemos recibido algo bueno de Dios y lo hemos perdido. Y aún en dónde lo hemos perdido y por qué lo hemos perdido. Entonces, allí en Lucas capítulo 9, 23 al 26 de Lucas 9 y también en 14, 25 al 27, esas dos lecturas, quiero que las hagamos. Allí están los elementos del paso a dar, determinante para cambiar de una condición de esterilidad a una condición de bendición y de fruto para Dios. Y dice la Escritura, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuidado con este texto, porque sí es una paradoja y sería bueno tener conciencia de lo que es paradójico en la vida. Y la paradoja sencillamente encierra una verdad o unos principios aparentemente contrarios, contradictorios, ilógicos. Y cuando nosotros entendemos la paradoja desde esos dos marcos, el natural y espiritual, siempre lo espiritual va a parecer paradójico, contrario, opuesto, sin sentido, ilógico. Y más si no hemos entendido la realidad espiritual.
diferenciándola mucho de lo natural. Principios como ver para creer. Para muchos es un enredo. Y solo quieren ver para creer, pero la Biblia te va a decir que si tú quieres ver grandes cosas de Dios, primero tienes que, y tenemos, que dar pasos concretos, pasos que a veces desde lo humano, desde lo terreno, van a ser un problema, pero desde la fe en Dios, esa fe que se adelanta trayendo a existencia en el ser esas cosas que todavía no son y tomarlas como si ya fuesen. Recuerden otra vez, es lo espiritual y lo espiritual es en el mundo de la fe. Pero el mundo nos dice, primero yo tengo que ver, primero yo tengo que ver, pero la Biblia te va a manejar el opuesto. Hay que creer primero para poder ver. Miren cuántos de nosotros dimos el paso por Cristo. Un Cristo que no veíamos, al menos en nuestras vidas. Un Cristo del cual quizás en algunos momentos de nuestra existencia aún negamos. Y por fe, cuando esa fe se activó en nosotros, dimos el paso y comenzamos a ver cosas. Miren la realidad que estamos planteando desde los encuentros con Dios. ¿Cuántos de ustedes todavía solo creen un Dios en teoría? Un Dios que no oye, un Dios que no se les ha revelado y solo viven a la luz de la letra de la palabra. Pues déjame decirte, cuando nosotros vivimos muchos años solo en la letra de la palabra y no hemos entrado en esa intimidad, en esa comunión con Dios, donde Dios se revela, donde Dios habla. Y nos habla otra vez, como lo dije antes, ya sea a través de sueños, visiones, a través de circunstancias, a través de vidas, etcétera. Cuando no llegamos allí, en algún momento hasta nos aburrimos y entramos en negación de la fe que hasta allí llevábamos. Muchos, y lo digo con respeto, muchas personas andan haciendo tours por iglesias. ¿Qué buscan? Seguramente buscan algo, seguramente tienen un sinsabor. Y ese sinsabor normalmente es que no han tenido un encuentro con Dios, que no se han encontrado con el Dios vivo. Y algo muy dentro de sí les está gritando y les está diciendo, en esta experiencia espiritual falta algo. Y a veces llegamos a una congregación y miramos cosas que quizás no habíamos visto antes, pero aún allí a veces tropezamos, porque en última instancia yo no puedo vivir de la experiencia que tiene otro con Dios, sino que yo tengo que experimentar, ¿qué cosa? Mi propia experiencia con Dios. A veces hasta peleamos en las congregaciones. Calificamos todo lo que los demás hacen. Que eso no tiene esto, que eso no tiene lo otro. Y a veces el problema no es de los otros, sino que ando sediento. Y a veces quiero vivir de altar ajeno, de juego ajeno, de unción ajena. Y sí, todos en algún momento lo necesitamos, pero toda la vida cristiana no la podemos vivir con experiencias ajenas. El cristiano
está llamado a tener una relación íntima con Dios. Y no con la letra, solo con la letra que le habla de Dios, sino una experiencia con el Dios vivo. Y que ese cristiano pueda decir en su momento, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ello solo se logra desde el dar pasos determinantes. La otra lectura está allí en Lucas 14, los versos 25 al 27, y esta me gusta porque más allá de que toca el mismo asunto, coloca otro contexto, otras circunstancias que son muy especiales. Dice el verso 25 de Lucas 14, grandes multitudes iban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Y volviéndose, le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede, ¿qué cosa? No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quizás eso nos los quitaron en el discipulado básico, que para no asustarnos. Y no solo nos lo quitaron en el discipulado básico, porque quizás ese era todo el discipulado y no habían discipulados intencionales en cada etapa de la vida. Y algunos aún evitan predicar este tipo de textos, para que el cristiano no se vaya de la iglesia, que para que la iglesia no esté vacía, y tantas y otras realidades. Pero viene la pregunta, ¿de qué nos sirve tener una iglesia bien llena? Y los que están no son verdaderos discípulos. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? De problemas a ratos. De problemas. Porque textos como estos tocan directamente con la problemática de la naturaleza caída en el ser humano. Y todo lo que esa naturaleza caída arrastra. Entonces, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría a todos, nos dé entendimiento y que podamos visualizar lo que hay detrás, las grandes bendiciones que hay detrás de este gran desafío, este triple desafío. Ahora, saber que Dios, en el contexto de lo que estamos buscando, anhelando como congregación, saber que Dios llena con su espíritu a los que voluntariamente quieren seguirlo. A los que voluntariamente quieren seguirlo, aún en la conciencia de todo lo que pueda implicar seguirle. A eso llena Dios con su espíritu. Porque textos como estos, no solo a las multitudes, también a los discípulos, que les dio la promesa, a esos discípulos iniciales, a quienes dio la promesa de ser llenos del Espíritu. Era con un propósito. Y ese embebimiento de poder
a través del Espíritu Santo, vino sobre ellos que querían seguirle. ¿Para qué? Para respaldarles, para apoyarles, para sostenerles, para no dejarles solos, para que tuviesen las credenciales de ser verdaderos discípulos de Él. No discípulos solo de letra, solo en el papel, sino darles el respaldo de poder. Desde aquello que podían proclamar, predicar, a ellos les prometió acompañarlos todos los días hasta el fin del mundo. A los que querían seguirle, a los que eran verdaderos discípulos. Como cristianos, seguramente todos queremos ser usados por Dios, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere abandonarse en las manos de Dios. Nadie quiere darle el control de la vida a Dios. Lo digo en términos generales. Habrán excepciones y deben haberlas. Pero todos queremos ser usados. Pero nadie, o quizás muy pocos, quieren ajustarse o ajustarnos a las condiciones de Dios. A veces, y desde esta realidad, muchas de las cosas que a veces expresamos y exteriorizamos no son tan reales como deberían ser. A veces podemos evidenciar celo en algunas cosas, pero a veces no es un celo ni espiritual. A veces es un celo carnal. A veces hay ambición espiritual disfrazada de celo, pero no es un verdadero celo. A veces hay vanidad disfrazada de visión. Y no es tanto la visión de Dios, la visión espiritual que pueda bendecir a muchos. Es solo vanidad. A veces hay mucha carrera, mucha prisa, disfrazada de propósito, de un propósito realmente de Dios. Porque hay realidades en nosotros que riñen contra la verdad. Como decía Santiago en su epístola, pedimos y no recibimos. Muchas veces, ¿por qué? Por las pasiones que combaten dentro de nosotros. Y cuidado, iglesia, para mí fue fuerte esto esta semana, y esto que lo estoy predicando, lo recibí de Dios en mi tiempo con Él, y bien la noche oscura, y apareció un detalle que yo había pasado por alto en este cuidado, y valga la redundancia, o mejor en este celo, de cuidar lo que Dios nos va a dar. Y es que no ha sido solo la falta de conocimiento bíblico, ha sido la ambición carnal espiritual también. La ambición espiritual carnal. Porque cuando yo llegué a esta iglesia hace muchos años, lo que encontré fue peleas, riñas, que por qué este sí, que por qué este no. Y se pasaba por alto, obvio, la realidad espiritual de cada uno. Y algunos decían, no, es que yo también tengo derecho. Si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y saben, hay un peligro del que todos debemos cuidarnos, porque también lo he visto aquí.
y en muchas otras congregaciones. Y es que a veces apenas percibimos algo del Espíritu en nuestras vidas, ya no nos queremos someter a nadie. Ah, no, a mí también Dios me usa. ¿Y por qué solo Él? A mí también Dios me usa. Y el diablo ha hecho trizas con ello. Hermano, un avivamiento no debe ser para problemas, no debe ser para divisiones, no debe ser para riñas. Y eso tenemos que cuidarlo. Y es allí donde el texto nos lleva a algo que remedia este tipo de situaciones. Desde esos tres elementos, esas tres características innegociables en un verdadero discípulo. La primera de ellas, negarse a sí mismo voluntariamente. El verdadero discípulo de Cristo se niega a sí mismo voluntariamente. Nadie lo obliga. Y alguien preguntará, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿Alguien podría decir cómo entiende ese negarse a sí mismo? Todos luchamos y hemos luchado de manera directa o indirecta en mayor o menor nivel por forjarnos un nombre. Y a veces peleamos por el buen nombre, cuando sentimos que el buen nombre está en peligro. Y Jesús ahora nos dice, niéguese a usted mismo. ¿Por qué perdemos la comunión con el Espíritu en los hogares? Por el buen nombre. Y usted no me respeta, y usted está pasando por encima de mí, y a mí me respeta, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y en dónde está la negación? Y no nos importa entristecer al Espíritu, dar mal testimonio como cristiano por estar gritando, peleando, y a veces no solo en el hogar, aún en la calle. ¿Y en dónde está la negación? ¿Y qué mensaje dejamos como cristianos? ¿Y qué sucede con el Espíritu Santo en nosotros? Aló. ¿Qué sucede con el Espíritu Santo allí? Y es allí donde yo pregunto, ¿y en dónde están los recursos del Espíritu? ¿Y en dónde está el fruto del Espíritu? ¿En dónde está la paz? ¿En dónde está la paz que da el Espíritu? ¿En dónde está el gozo que da el Espíritu? Lo digo con respeto. ¿Cuántos de nosotros, aún como cristianos, manejamos un lenguaje que es contrario a lo que predicamos? No es que yo soy así, es que yo soy muy delicado, es que yo soy muy fregado, muy jodido. ¿Y en dónde está el fruto del Espíritu? ¿En dónde está? ¿Y en dónde está Cristo? Sencillamente, cuando decimos eso, solo estoy diciendo, no me niego a mí mismo. Y ojo que se lo dice alguien que por modelo hogareño y por estilo casi perfeccionista ha tenido sus fracasos en ello.
he tenido mis fracasos en él. Porque todos anhelamos un buen nombre y anhelamos reconocimientos humanos, terrenos. Y eso podría no estar mal. Pero si el buscar reconocimiento me lleva a dañar mi testimonio, cuando ese reconocimiento no se da. Por ejemplo, yo fui cuchilla en mi casa con la autoridad. A papá se respeta y no se le trata como a cualquiera. O se le habla como a cualquiera. Y eso está bien. Pero ¿cuántas veces fallamos en ello? Y hacemos cosas que no debemos hacer. Y aún terminamos dañando a los hijos. Cuando supuestamente el que es maduro es el que debe dar la pauta. Porque todos anhelamos un nombre. Yo, gracias a Dios, y lo digo, no sé si por debajo de cuerda, pero deshonra en esta congregación de manera abierta no he tenido. Desafíos así abiertos no he tenido con nadie. O que alguien me haya desafiado de ustedes. No sé allá en su intimidad cómo haya sido. Pero no he tenido desafíos, retos con ninguno de ustedes. Habría que ver en el fondo qué hay. Porque a veces hay retadores pasivos. No, los retadores no son activos, agresivos, de manera directa. Son pasivos. Usan fachadas también. Y resulta que a veces nosotros agredimos a otros y nosotros nos consideramos intocables. En esto de la negación, lo dejo. ¿Qué es ese negarse a sí mismo? En última instancia, creo yo que ese negarnos a nosotros mismos implica o arrastra renunciar. Es una renuncia a todo lo que yo creo que debería recibir y por alguna situación o a alguien se le metió en algún momento no darme quizás lo que yo merezco o lo que yo creo que merezco. Sea respeto, sea lo que sea. Y cuidado, no estoy abriendo una puerta aún en los hogares para el irrespeto, pero no todos los días estamos del mismo genio, el enemigo también nos ataca, y si somos hogares cristianos, cada cristiano en el hogar tiene la misma obligación, negarse a sí mismo. Y si todos nos negamos a nosotros mismos, ¿quién pelea con quién? Al hombre. Y no nos hemos dado cuenta tampoco que muchas veces el enemigo usa estas cosas para desconectarnos. Otra vez, lo que recibimos en nuestro tiempo a solas con Dios, lo que recibimos cuando nos congregamos espiritualmente, salimos animados. ¿Llega eso a la casa? O en la primera esquina el diablo ya tenía la trampa. Y ahí, como dice María Luisa Rato, caíste redondito. Caemos redondos. ¿Cómo?
Cuidado, no entristezcamos al Espíritu Santo, hermano. Porque llega un tiempo en que Dios saca el látigo y nos deja y nos suelta y nos dice, estréllate, a ver si reaccionas. Y estamos dispuestos a renunciar a nuestro buen nombre por el cual hemos corrido y sacamos pecho. Pues déjame decirte, mi hermano, todos en la vida, todos en este mundo no te van a honrar desde lo que eres. Miren lo que somos los pastores para muchos. Aquí nos reímos con este yerno loco que tengo aquí. A veces me hace unas bromas bien interesantes. Cosas que no se pueden decir en público. Pero voy a que... ¿Qué es lo que no dicen de los pastores? Que son ladrones, que son mentirosos, que son esto, que son lo otro. Y son hasta faltos de sabiduría, porque entre tantos, todos no pueden ser igual. Pero normalmente la etiqueta es general y la gente vive condicionada. Y era una de las cosas que yo les decía a veces a mis hijas desde algunas realidades hogareñas. Y yo les decía en algún momento, ustedes no saben ni con quién se van a casar, ni quién es que va a llegar a la casa. Y una de las cosas que me satisface, pues Dios lo inspiró en ese momento, y sin ser creo yo, conformista, porque trabajador sí he sido y me ha gustado y ha fluido de mí lo de la responsabilidad solito. A mí nadie tiene que estarme empujando para que haga esto, haga lo otro. Y resulta que llegan dos yernos que venían de hogares no cristianos. Pues sí, en su catolicismo iban a las iglesias y tal, y los padres muy respetuosos, porque eso sí tengo que decir, muy sujetos a la autoridad de los padres, tanto Sebastián como Edwin. Edwin, así grandote como está, le teme al papá. Y el papá por ahí le tiene unas ahí en remojo, y apenas yo me dé cuenta de tal, allí le caigo. Y él le tiene terror al papá. Y a veces salen esas chanzas locas de lo que Beyman es como pastor. Y obvio, llevándola al otro extremo, de lo que quizás muchos como pastores hacen y ellos no ven en mí. Y ellos no ven en mí. Y es allí donde yo digo, lo que yo les profetizaba a las hijas era verdad. O lo profetizaba desde mí, no como de Dios. Ustedes no saben con quién se van a casar, qué gente va a llegar. Y a alguien le preguntaba en alguna ocasión, ¿qué te han preguntado tus hermanos de tu suegro el pastor? Y él sencillamente decía, yo le digo que ese man es muy chévere y tal. Pero seguramente le habrán preguntado cosas que él no me ha dicho. ¿En qué carro anda? ¿Cuántos millones tiene en el banco? Eso nunca me lo ha tocado, pero seguramente le han preguntado, porque la idea es que todos los pastores están llenos a plata porque son ladrones. Falsedad de falsedades.
Hay hombres, en esto hay hombres, verdaderamente hombres de Dios. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que están en esto no por otros intereses, sino solo agradar a Dios. Agradar a Dios. Que se han negado a sí mismos. Y eso es lo que también la iglesia necesita, de hombres y mujeres que se nieguen a sí mismos. Porque donde no hay negación, no hay obediencia completa a Dios. Donde no hay negación de sí mismo, no hay negación. ¿Cuántos? Esto que voy a decir, ustedes saben que yo de estas cosas casi no hablo. ¿Cuántos de ustedes ni diezman ni ofrendan pudiéndolo hacer? Solo por temor a la crítica. Solo por temor a la crítica no lo hacen. O porque hay ambición en el corazón, o porque hoy hay tacañería, porque no hay gratitud a Dios, porque no hay conciencia aún de lo que una iglesia necesita para sostenerse. Y lo pueden hacer y no lo hacen. Porque no se han negado a sí mismos, porque les da vergüenza que le digan bobo, tonto, allá en la calle. Pues déjame decirte, cuando tú llegas a una iglesia, lo primero que deberías saber es cómo se administra en esa congregación. Y si es que el pastor es el que maneja todo y recibe todo, pues caramba, córrele, busca otro lugar. Pero si no es así, y a veces no investigamos eso y andamos en las orillas. Y ni entramos ni salimos. Ni nos vamos ni nos quedamos. Estamos flotando en las nebulosas espirituales y no tomamos decisión de nada. Y eso yo se lo dije después de Semana Santa a todo el personal que hizo decisión. Lo llamé, le dije, en las iglesias de la alianza el pastor no maneja plata. El pastor a veces, si mucho, se da cuenta que entró solo para ordenar gasto desde lo presupuestado por la asamblea. Pero en las iglesias de la alianza los pastores no manejan plata. Y a veces no damos esos pasos y vivimos en las orillas. Y la pregunta, ¿estamos agradando a Dios? Desde esas posturas no avanzamos. Y no es solo ello. En muchas otras áreas, el servicio a Dios, el servicio cristiano, un verdadero cristiano coloca al servicio del pueblo los dones, talentos, capacidades que Dios le ha dado. Y a veces eso no hacemos. Hace años, y pensaba en esto, esta madrugada no pude dormir temprano, y pensaba en bueno, hoy María Luisa como que va a estar en la palestra. Cuando llegamos aquí, María Luisa usaba un eslogan que usa un ministerio. Y bueno, yo no sé en su momento, aún ella que tanto lo hubiese podido encarnar, pero que sí que se necesita encarnar. Y otros ministerios lo han ido tomando. Y era una frase que tenía tres pilares. Esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy. ¿Qué más? Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer y tengo todo lo que dice que tengo. ¿Cuánto necesitamos afirmar esas realidades en nuestra vida? Porque oímos la Biblia, la leemos y a veces como que no nos hace cosquilla. Y seguramente porque hay huecos en nuestro ser, cosas que no hemos ajustado delante de Dios. Pero corro porque ya
Ya mi juez me está diciendo que me salí. Ese primer elemento, niéguese a sí mismo. Los que vienen son más profundos. Pero otra vez, ese negarse tiene que ver con esa renuncia voluntaria. No es por presión. Y bueno, si te presiona, que te presione Dios. Esa renuncia voluntaria a un buen nombre, aún por las cosas malas o negativas que pudieran llegarme a mi vida, pudieran decir de mí con razón o sin razón. A veces peleamos por razón y sin razón. Discutimos por razón y sin razón. Y la Biblia nos llama a ser mansos, humildes, con razón o sin razón. El otro elemento innegociable de un verdadero discípulo, más allá de negarse, y ojo que esto es progresivo. Si yo no me niego, seguramente no puedo dar el otro paso. Y el otro elemento es que el verdadero discípulo, el otro elemento innegociable es crucificar su ego voluntariamente. Considerarse muerto. Se considera muerto a las voces y acciones negativas que el mundo diga en su contra. Hermano Johan, tienes por allí una definición de ego. ¿Qué es el ego? U otra persona más allá de él. ¿La qué? La capacidad o la conciencia de sentirme superior, de creerme superior. ¿Con qué comenzamos? Negarnos a sí mismo. Si yo no me niego a mí mismo, no voy a poder crucificar mi ego. Ah, no, es que yo soy esto. Yo soy lo otro. ¿Usted no sabe quién soy yo? Diría el apóstol Pablo, tales cosas ni aún se nombre entre vosotros. Ego, ególatras, egocéntricos, egoístas. Todo hacia adentro de mí. ¿Quién más tiene una definición de ego? Exceso de autoestima. Y la Biblia en eso nos coloca balance. Nadie tenga un alto concepto más allá que el que debe tener. Ególatras, narcisistas. ¿Conocen la historia de Narciso? Que terminó ahogado porque se vio su rostro en el agua, reflejado en el agua. ¿Y qué pasó con él? Se vio tan hermoso y entró en una contemplación extrema que, diría yo, le hizo perder la razón y terminó ahogado. Porque se embelesó con su imagen en el agua. Y se olvidó que el agua en exceso mata. Y yo no seré el que le propicie las condiciones, pero nos van a suceder en el sitio de trabajo, en la calle, nos van a decir so y vos,
te van a por debajear desde los conceptos humanos. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Damos armados con machetes? ¿Con las uñas bien afiladas? Cuidado. Eso nada tiene que ver con vida en el Espíritu de Dios. Tiene que ver con otro espíritu. Y el verdadero discípulo crucifica su ego voluntariamente. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese, tome su cruz, símbolo de muerte. El problema de mucho del cristianismo a veces es que es un cristianismo sin cruz. Es un cristianismo de vitrina, de estantería, para que me vean. Pero no que me vean como Dios quiere que me vean, sino como yo quiero que me vean. Cristianismo de vitrina no es del espíritu, es de la carne, es del mundo. Porque allí la persona está buscando su propia gloria y acá no es su propia gloria. Es la gloria de su Señor. Y el último elemento innegociable es que el verdadero discípulo vive en obediencia a Cristo voluntariamente. No solo se niega, no solo se crucifica, vive una vida crucificada, sino que también obedece a Cristo voluntariamente. Cuidado que están en progresión. Si hay desobediencia en tu vida, es porque no estás viviendo una vida crucificada. Es porque no has crucificado tu ego. Y colocas tu ego y colocas tu nombre por encima del nombre de Cristo. ¿Y desde cuándo el redimido está por encima del Redentor? ¿Desde cuándo? Y no cantamos, Cristo es el Señor. Saben, a veces somos una parranda de mentirosos. Y lo tremendo es que a veces lo gritamos. Y gritamos cosas que no vivimos. Y las cantamos a gran voz. Y nos quejamos de los fariseos del tiempo de Jesús, que oraban en las esquinas para que los oyeran, para que los viesen. A ver, nosotros cantamos cosas que no estamos viviendo y tampoco queremos vivir. Hermanos, cuando uno hace cosas, canta, predica cosas que no quiere vivir, consciente o inconscientemente, cuidado con ese nivel de ceguera. Cuidado con ese nivel de ceguera. Porque no darme ni cuenta que lo que yo estoy diciendo, cantando y gritando, yo no quiero vivir eso y yo no quiero ser así, y sin embargo lo canto. Cuidado con ese nivel de ceguera. Una de mis hermanas, menor de mí de 2 años, creo que les he comentado esto en alguna ocasión, no recuerdo la canción, en la iglesia donde nacimos, todo el mundo cantando, y ella que era cantante, ella ha sido cantante, ella no cantaba esa canción. Y cuando terminamos la reunión le digo, vea, señorita, ¿usted qué pasó que yo no la vi cantando ese coro? Me dice, es que yo no estoy viviendo eso. Entonces, como yo no estoy viviendo eso, no lo canto. Para mí fue... A veces tu director de alabanza, sin saber,
puede decirte, hermano, cante. Hermano, no cante mentiras. Arregle su vida con Dios. No se acostumbre a cantar mentiras. No nos acostumbremos a proclamar, entre comillas, mentiras, verdades, pero que nosotros no queremos vivir. Y ajustemos nuestra vida a Dios. Porque nos acostumbramos a cantar mentiras y a decir mentiras, aun cuando sean cosas santas, pero nosotros no las queremos vivir, el velo se va engrosando más. Y allí también tenemos que ser maduros. A veces queremos que todos digan lo que queremos que se diga. Pero si el otro no está en las condiciones y ni quiere vivir eso, pues hay que aceptárselo, hermano Luis. Y es que en esa parte, una vez en una predica, que a veces hay que adorar con el entendimiento. Cuando yo adoro con el entendimiento, la concepción, esto no solamente es para el auditorio, simplemente para la directora o el director de alabanza, los que están en el coro de alabanza. Yo, lo que construyo es la educación que coloca sobre el humano. Me parece que cuando una persona se identifica con algo así, hay temor de Dios. Porque nosotros en la iglesia somos un centro espiritual. Cantamos lo que no vivimos, obviamente, ese verso se hace más grande de todo y se convierte en una fortaleza y se entenderece el entendimiento. Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? Se vuelve religioso. Se vuelve religioso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo lo aplico en mi vida, no soy perfecto. Cuando hay algo en alguna oración, a través de la palabra, y toca algo que no estoy viviendo y sé que lo debo vivir y no lo he podido porque lo que se está compartiendo, lo que está aplicando, lo que se está sacando, es de toda la función de los viviendo, lo quiero vivir y es parte de Dios. El fin del discurso, entonces, hermanos, los verdaderos discípulos son llenos del Espíritu Santo, viven llenos del Espíritu Santo. Pero ese verdadero discípulo ha tenido que dar pasos, tomar decisiones, negarse a sí mismo voluntariamente, crucificar su ego voluntariamente. Y sé que en la casa nos va a costar, pero es allá donde más el diablo roba la bendición. Y es allí en el hogar, con las personas cercanas, donde no queremos dejarnos trasquilar. Y a veces no es que nos quieran trasquilar voluntariamente. Y si te quieren trasquilar voluntariamente, pues dejémonos trasquilar. El hogar. Porque allá luchamos por la autoridad, por el buen nombre. Y el diablo ya lo sabe. Y no solo nos manipula, sino que manipula a otros para echarnos la zancadilla. Y allí tenemos que ser entendidos, sabios. Hay que aprender también a callar alguna vez. Y no luchar tanto, entre comillas, por ese tal buen nombre, que en última instancia nadie nos puede quitar lo que somos. Somos nosotros que soltamos lo que somos. Nadie nos puede quitar lo que somos. Nadie. Porque nadie puede entrar dentro de nosotros y arrancar lo que somos. Nadie lo puede quitar. Ni el diablo lo puede quitar. Entrar y quitarlo. Sino que usa cosas externas para desubicarnos, para que perdamos la posición. Y desde perder la posición, perdemos la condición.
Y cuando perdemos posición y condición, anulados. ¿Por qué? Porque caímos redonditos. El verdadero discípulo, entonces, estas tres condiciones innegociables. Por favor, negarse a sí mismo voluntariamente, crucificar su ego voluntariamente, vivir en obediencia a Cristo voluntariamente, en obediencia. Hermanos, si queremos ser cabeza, como Dios quiere que seamos, tenemos que dar este paso. Tenemos que dar este paso. Y cada uno de nosotros sabe en dónde es rebelde, en dónde el enemigo normalmente le roba lo que Dios le da. ¿Con qué le roba lo que Dios le da? Puede que no sean las relaciones, puede ser alguna realidad moral, en actitud, en pensamiento, en acción. Puede ser una actitud de no sometimiento a nadie, a nada, ni a Dios. Porque cuando yo me someto a Dios, yo me someto a las autoridades delegadas por Dios. Y no me preocupo tanto de la autoridad, porque si tengo comunión con Dios, cuando veo que la autoridad está mal, sencillamente tengo el derecho de ir a Dios y decir: Dios, toca tu autoridad. Pero en nuestra carnalidad, a veces ni eso entendemos y queremos nosotros solucionar. Por eso, aún lo que decía de los pleitos, de los celos ministeriales, Dios coloca y quita. El que coloca, quita cuando Él quiere quitar. Y a veces le queremos ayudar a Dios. Cuidado. Y no sé cómo estemos cada uno de nosotros. Y sé que es un tema duro, difícil. Y toca, al salir de aquí, ya sea en las horas de la tarde o cuando llegues a tu casa, o en la noche o mañana, pero hermano, préstale atención a esto. Esto es para vivir. Esto es para vivir. Y recuerden que cuando la iglesia se levanta, a veces el mundo también se levanta. Y a veces queremos abordar al mundo con las mismas armas que el mundo nos aborda. Y ahí salimos perdiendo nosotros. El mundo nos pinta pelea, gritos, puños, manos, y nosotros caemos en lo mismo. Horror de los horrores. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra la carne, no es contra la sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y la ganamos primero delante de Dios, en el lugar secreto. Allí la ganamos. Allí la ganamos. Si quieres un verdadero encuentro con Dios y mantenerte en una intimidad y en una comunión con Dios, esforcémonos por poner en práctica esto, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Necesitamos ser refinados en fuego, por el fuego de Dios, purificados, santificados, cambiados. Pero a nosotros nos toca tomar la decisión desde esa figura de fuego hacia el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que apaga el fuego en ti? ¿Qué es lo que apaga el fuego en ti? ¿O por qué no arde ese fuego en ti? ¿Qué hace que no arda? Y cuando arde, ¿qué hace que lo apague? Y sabes, en última instancia no podemos culpar a otros. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Y mientras no tomemos responsabilidad personal, no vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Pero cuidado con este símbolo. ¿Por qué el fuego se apaga? ¿Qué apaga el fuego? O tú estás muy verde, muy vivo para ti mismo. O le abres puerta a cosas externas. El agua, la tierra, la basura que el diablo te tira. Y Dios está dispuesto a volver a encender ese fuego. Pero Dios también nos disciplina para que aprendamos a ser serios. Vete con esa impresión, más allá de los tres principios, que tocan con el ego, que tocan con la misma raíz de la naturaleza carnal en nosotros. Y recuerda que para esa realidad hay un sustituto de gloria, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, es paz, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. El cristiano del Espíritu evidencia el fruto del Espíritu, anhela el fruto del Espíritu, sustituye las obras de la carne por el fruto del Espíritu. Ojo, sustituye, no en su fuerza. Andad en el Espíritu, dice la palabra, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el cristiano espiritual apenas percibe la necesidad del socorro, la ayuda de Dios, cuando se ve no caminando en el fruto del Espíritu, sino en las obras de la carne, hace un alto y le pide al Espíritu que produzca en él, que fluya en él lo que necesita. Si es paz, dame tu paz. Si es bondad, enséñame a ser bondadoso. Si es mansedumbre, dame mansedumbre. No intentes fabricarlo tú, porque es el Espíritu quien debe darlo. Tú solo te dispones, yo solo me dispongo. Cuando el Señor nos pide despojarnos, negarnos, crucificarnos, no es para que seamos presa del que se le dé la gana. No, es para que el Espíritu Santo se mueva con libertad dentro de nosotros. Y es allí donde hay que tomar una decisión. ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Qué es mejor? ¿Lo normal a todo ser humano caído o lo sobrenatural? ¿Lo especial solo para los redimidos? ¿O lo especial, que es solo para los escogidos, para los hijos de Dios, para los escogidos? Deja la autosuficiencia, deja la independencia, mengua
en lo terreno, en lo humano, y sé más espiritual. Seamos más espirituales desde la línea de Dios. Abrámonos al Espíritu y que cuando Él encienda esa llama, a cuando el diablo lance el agua que quiera lanzar, esa llama no se apague. Que a cuando el diablo tire toda la tierra, toda la basura que quiera tirar, esa llama no se apague. Porque has crucificado tu ego, has renunciado a lo terreno por algo mayor, por lo celestial, a lo natural por lo sobrenatural. Y podás caminar todos los días en victoria, en comunión, y lo sobrenatural te acompañará todos los días. Y no te aburrirás en la vida cristiana y no andarás señalando a otros por falta de tu realidad espiritual. Porque el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, porque tú como sacerdote te levantarás cada mañana y pondrás leña sobre el holocausto y el fuego arderá continuamente en tu altar, no se apagará. No se apagará, no se apagará. Y vivirás en victoria, y viviremos en victoria, y veremos grandes cosas de Dios. Veremos portentos de Dios en nosotros y a través de nosotros. Después hablaremos de altar. Altar, sacrificio. El altar es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de sacrificio. Y nosotros somos ese sacrificio vivo para Dios. Siempre en el altar, todos los días en el altar. Y allí desciende el fuego. Donde hay sacrificio, desciende fuego. Donde no hay sacrificio, allí no desciende fuego. Necesitamos un altar, un sacrificio, para que el fuego de Dios descienda. Si no hay altar, si no hay sacrificio, allí no hay fuego. Y nos engañamos tontamente. Sin altar y sin sacrificio no hay fuego. Altar, sacrificio, fuego. Trilogía de bendición, trilogía de victoria. Altar, sacrificio y fuego. Espíritu Santo, síguenos guiando, síguenos despertando. Y a esos hombres y a esas mujeres que tienes en este lugar, hombres fieles, levanta hombres fieles, no meramente hombres idóneos, levanta en esta congregación hombres y mujeres fieles a ti. La idoneidad la puede tener cualquiera en la mente, pero la fidelidad es del corazón y del espíritu. Y cuando Dios busca hombres fieles e idóneos, ojo, primero fidelidad, después idoneidad. No te confundas, no es solo idoneidad. La idoneidad la puede tener hasta un impío, un falso maestro, puede tener la idoneidad. La fidelidad a Dios es del corazón, es del Espíritu. Espíritu Santo, levanta en esta congregación hombres fieles e idóneos que sean capaces de enseñar y de guiar a otros. A ti, a ti, a ti. Que los guíen a ti que los redimiste, a ti que diste su vida por ellos. Gracias, Dios. Gracias. Gracias.